Bienvenidos a Astroarmónico, soy Oliver y en este vídeo te voy a hablar de los eclipses, el eclipse solar del próximo 12 de agosto y del eclipse lunar de finales de agosto. Así que acompáñame. Vamos a empezar con el eclipse solar del 12 de agosto. Los eclipses solares son momentos en los cuales la consciencia del Sol está apagada por la Luna, entonces a un nivel simbólico representa una crisis, ¿no? Una falta de conciencia, un momento de reseteos, son momentos catárticos, momentos de necesidad de mirar interiormente, de cómo hay una parte que a veces necesita ser reestructurada o realmente algo que nos ocurre que nos obliga, ¿no?, a cambiar. Puede estar hablando de una mutación, de una transmutación, de una transformación personal. Y como está el signo de Leo, siempre está muy vinculada con algo muy de yo, del yo, ¿no? De mi propia autenticidad, de quién soy yo, de cómo me identifico. También está el decanato de Géminis, con lo cual él podría estar hablando del yo, que también en cierto modo se adapta a los demás o al entorno. O sea, quizá una parte de nosotros que necesita soltar todo esto, ¿no? Toda esa parte. Em, He canalizado una información y me han dicho los días que este eclipse va a ser más personal, se va a notar más a nivel individual, en cambio el eclipse lunar se va a notar más a un nivel colectivo. Entonces, ¿qué pasa también tradicionalmente? Pues los eclipses solares y lunares también cuando pasan por unas zonas determinadas, tradicionalmente se dice que afecta a ese país en especial. ¿Qué ocurre con este eclipse solar? Pues que este eclipse solar va a pasar por España, va a ser un eclipse total, entonces va a ser más fuerte o más evidente. Entonces, desde el plano astrológico, esto estaría hablando de cómo va a ser más notorio a nivel colectivo también. En este caso, viendo dónde cae en la carta en España, en Madrid, cae en la casa 7, con lo cual se puede estar hablando de los enemigos públicos o las relaciones internacionales con otros países. Y vamos a ver ahora específicamente sobre el eclipse solar, sobre la Carta de España de la Constitución. Entonces, en este caso, cae sobre la casa 8. Entonces está hablando seguramente de un tema económico, un tema de trasfondo, de tener que investigar, de ahondar en aspectos ocultos, puede ser que también esté relacionado con figuras de autoridad y eh, pues todo el tema de ocultación, blanqueamiento, espionaje, también pues de temas de abusos de poder, también podría ser chanchullos, mafias, corrupción. También es la casa que habla de los impuestos y de las transacciones económicas con otros países, acuerdos económicos. Entonces puede ser que es un momento de crisis respecto a este tema. También es la casa de la muerte. Pues entonces son varias temáticas que habría que ver qué se va a activar o qué se puede manifestar a lo largo de 6 meses. Vale, luego vamos a analizar el eclipse solar sobre la carta de Felipe VI. Y bueno, me ha parecido muy significativo como el eclipse solar le activa claramente su luna. Entonces está hablando de cómo este eclipse va a afectar seguramente su popularidad, cómo lo perciben los demás públicamente y como también está afectando a la luna también representa todo lo que es el pasado, todo lo que es la familia, entonces la familia real podría estar afectada por ese eclipse, podría aparecer algo que influyera negativamente. Y también es significativo como el eclipse también está haciendo un aspecto con su ascendente, con lo cual, cómo le ven a él los demás también, ¿no? Cómo ha iniciado las cosas. Y también está
influyendo o aspectando al eje del descendente, o sea, el ascendente-descendente. Es decir, cómo también puede estar implicada, en este caso, en Leticia. Entonces, habría que ver un poco cómo se puede manifestar, qué puede ocurrir, pero bueno, está activando puntos importantes de su carta natal y eso estaría como prometiendo cómo algo de la familia real va a ser afectada y puede verse implicada en este eclipse solar. También me ha parecido significativo ver cómo el eclipse solar cae en su casa 4. Claro que eso está hablando también de todo lo que es el hogar, el pasado, de otra vez, su familia, pero también simboliza el padre y como que en cierto modo el padre podría ser que se apagara y se ensalzara la figura de la madre, aunque también estaría afectada, porque activa doblemente tanto al padre como a la madre de Felipe VI. Entonces, me he ido a analizar un poco cómo el eclipse solar va a afectar a Juan Carlos de Borbón. Y bueno, es que también tiene una configuración muy parecida a la de Felipe. Vemos como de nuevo cae sobre su casa 4, es decir, el hogar, la familia, y también hace un aspecto con el ascendente y descendente, es decir, cómo lo van a ver a él los demás. Entonces, aquí claramente va a activar, ¿no? A la carta de Juan Carlos. Y luego, mirando un poco los tránsitos de Juan Carlos y yéndome un poco al futuro, bueno, Juan Carlos ya tiene un tránsito difícil de Plutón sobre Júpiter y eso está influyendo en las crisis personales, pero también está hablando de la casa de la muerte y tiene un planeta que tradicionalmente es un planeta también, bueno, se considera un planeta maléfico, no tradicionalmente, porque Plutón es un planeta no es tradicional, es nuevo, pero la influencia puede ser negativa, puede ser de la destrucción. Pero me parece significativo ver cuándo este eclipse que tiene lugar en el grado 20 va a estar activado, se va a activar por Júpiter, es el primer planeta así importante que va a transitar por este punto eclipsado, y vemos cómo Júpiter ya a principios de octubre activa el punto eclipsado y Juan Carlos tiene unos tránsitos difíciles. Por un lado tiene Marte que le ha activado en la casa 4 a Plutón, puede estar hablando eso también de finales, y Plutón que activa a Júpiter que rige la muerte. O sea, para mí es un punto eh, comprometido, donde no sé hasta qué punto puede tener alguna recaída o podría ser que tuviéramos alguna noticia negativa respecto a que falleciera. No sé hasta qué punto eso se podría dar o no, pero bueno, es verdad que Plutón va a estar retrogradando y luego finalmente, creo que es finales de noviembre, pasa por última vez sobre Júpiter de él. Con lo cual puede ser que ahí tenga alguna recaída y después sea cuando realmente pase algo o no. Pero bueno, es interesante analizar esto. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente se ha asociado eclipses solares con fallecimientos o caídas de monarcas o figuras de autoridad. En este caso está en el signo del rey, que es Leo, el eclipse solar, y analizando la carta de Juan Carlos vemos cómo tiene tránsitos que podrían indicar esto. Si analizamos la carta del eclipse lunar sobre la carta de España, vemos como el eclipse lunar tiene lugar en el grado 4 de Piscis, minuto 54, y hace casi una conjunción exacta con la luna de España que está en el grado 4, minuto 55. Entonces estaría hablando de cómo este eclipse lunar va a afectar principalmente a las masas, al pueblo, y como está el signo de Piscis en el decanato de Capricornio, puede ser un momento de crisis respecto a las autoridades, un momento de victimización respecto a lo que es la autoridad, como un punto también de darse cuenta de que esa parte del pueblo que espera ser salvada no va a ser así. Como si el pueblo necesitara darse cuenta una vez más de que es el pueblo que es el que salva al pueblo realmente, ¿no?
Y como también darse cuenta de cómo esta configuración de la luna en Piscis es como un poco dispersa, es como un poco como si fuera un pueblo que no tiene una estructura, como que le falta una organización, le falta un orden, le falta una depuración también, como si fuera un pueblo desestructurado que solo se acuerda en momentos de crisis, ¿no? Es como si fuera una familia que no tiene unión, que cada uno va a la suya y realmente se acuerdan cuando los familiares se ponen enfermos, cuando están en hospitales o cuando hay muertes. Entonces como una luna, un pueblo que necesita darse cuenta, trascender ciertas cosas y conectar con algo diferente, pero ya comento que este eclipse lunar sí que seguramente va a afectar a colectivos y puede haber algún tipo de crisis personal o colectiva, más que personal, colectiva, y que esté relacionada con el elemento del agua. Piscis también es un signo que es el agua en grandes cantidades, es el océano. También representa la duelos, es como el rendirse, el trascender, es el final, es un ciclo que se cierra. No sé hasta qué punto, esto también está hablando de cómo el pueblo español está en un punto de cerrando ciclos, de cerrando heridas o de trascendiendo algo que estaba operando a un nivel más inconsciente. Si analizamos la carta del eclipse lunar sobre la carta de Pedro Sánchez, en este caso vemos como el eclipse lunar va a repercutir en algún tipo de pérdidas de aliados, de socios pero de aliados, ¿no? Dentro del Congreso también. Entonces, ¿hasta qué punto esto puede estar influyendo en que se está ahondando más? Realmente Pedro Sánchez ya lleva mucho tiempo con un punto de crítico a nivel profesional, su imagen pública, con este tránsito de Plutón, que es muy largo, pero que ya a finales de noviembre ya se termina. Es decir, como que eso que él tiene que hacer a nivel público se finaliza o esa imagen pública cambia. Es como si ya tiene que desarrollar algo distinto o se da un cambio de escenario a nivel público. O sea que yo creo que realmente porque yo ya comenté que este tránsito le iba a indicar su caída, esto ya a finales de noviembre ya termina Plutón. Plutón ya deja el nodo norte de él para avanzar con esa reestructuración pública, con lo cual yo creo que ahí ya es la fecha límite para que él esté en el gobierno. Volviendo a la carta del eclipse lunar, va a afectar a España, también es interesante ver cómo Urano está transitando la casa 6 de España y también está activando a, a la luna de España. Entonces esto puede estar hablando de cómo puede haber algún tipo de crisis o de cambios repentinos, de cosas inesperadas respecto al tema de la salud, la higiene, la alimentación, la clase trabajadora, la salud del país, en cierto modo, y cómo eso está afectando directamente al pueblo. Es como si hubiera algún tipo de una necesidad de romper con algo de antes, con una necesidad de soltar, eh, que aparezca como inconscientemente afectando a cómo el pueblo está estructurado, cómo se organiza, a los recursos del pueblo. Es como si esto estuviera afectando de forma directa a los recursos económicos del pueblo, ¿no? O sea, a mí me da la sensación como que es mucho el tema de los recursos naturales, em, pues todos estos sucesos que están afectando cómo el pueblo se está alimentando, se está nutriendo y cómo el pueblo necesita darse cuenta o organizarse o desestructurarse en algún nivel, empezar a buscar ese sustento de una forma diferente, ¿no? Es como buscar nuevas formas de nutrirse, de organizar los recursos económicos, porque me parece a mí que necesita, ¿no? Y como que también me parece a mí que va a durar tiempo, porque tenemos a Plutón sobre la casa 2 y esto va a estar muchísimo tiempo. Es
como va a haber una reorganización, una crisis constante, con una necesidad de cambiar, de buscar el valor en cosas distintas, en buscar los recursos de una forma diferente. Pues nada, muchos ánimos para transitar estos eclipses, para aprovechar la energía, para darse cuenta también de uno que puede cambiar, que puede transformar, sobre todo también para no reaccionar o aprender de la reacción. O sea, para mí es interesante darse cuenta de la película que se proyecta en el exterior, para qué se están movilizando las cosas, qué energías, qué está ocurriendo, pero para no alimentar todo esto, para tomar una perspectiva más realista o más de equilibrio, más sosegada, más desapegada, para hacer un proceso personal, pero también manteniendo un poco el equilibrio dentro de las posibilidades, porque seguramente estos eclipses van a movilizar mucho a España, a cada uno en algún nivel. Ya esto es otra historia, ¿no? Pero viendo cómo cada eclipse cae en la carta de cada uno, se puede ver realmente en qué esfera, cómo le va a afectar, qué le va a movilizar, pero es una necesidad también de algo que hay que dejar atrás como un borrón y cuenta nueva a un nivel psíquico, psicológico, a un nivel social, porque para mí sí que va a haber cambios estructurales aquí, va a haber algún tipo de movimiento crítico, pero que está representando esta transformación que está agitando, que está tocando en este momento a España. Así que os envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. Chao.